Durante el conflicto actual, los túneles representan uno de los desafíos más significativos para las fuerzas de defensa de Israel. Se estima que se han construido una extensión considerable de estos pasadizos subterráneos, lo que podría plantear una seria amenaza en caso de un asalto terrestre contra Israel. Recientemente, tras un extenso periodo de investigación, se ha divulgado un informe notable. Un año después de un prolongado enfrentamiento de 50 días, se confirma que se han descubierto múltiples ataques a través de túneles desde Gaza hacia el territorio soberano israelí. Al mismo tiempo, Israel se encuentra en estado de alerta para hacer frente a la posibilidad de recibir una posible asistencia masiva proveniente de Irán en caso de otro conflicto. Fuentes de noticias israelíes han informado que las fuerzas de defensa del país han confirmado la detección de un reducido número de túneles utilizados por grupos terroristas bajo la frontera israelí. Uno de estos túneles ha sido identificado en la zona del cruce fronterizo de Kerem Shalom. De acuerdo con el informe, Israel dispone de información detallada sobre la existencia de estos túneles y ha desplegado soldados que trabajan incansablemente, día y noche, para hacer frente a esta amenaza. A pesar de ello, Israel ha optado por esperar antes de emprender una operación a gran escala para abordar la red de túneles en Gaza. El ejército israelí contaba con estrategias específicas para obtener inteligencia acerca de los túneles, aprovechando la presencia de miles de simpatizantes de Hamas o incluso miembros directos en la región de Cisjordania. En colaboración con el Shin Bet, el Servicio de Inteligencia Nacional, se llevó a cabo una operación crucial en Jordania con el fin de recabar información crítica relacionada con los túneles. Hoy, las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, llevaron a cabo una serie impresionante de operaciones destinadas a debilitar la presencia de miembros de Hamas en el sur de Jordania y en Jerusalén Oriental. En las primeras horas del día, las fuerzas israelíes ejecutaron incursiones coordinadas en varios edificios, celdas y múltiples asentamientos utilizados por Hamas en la región sur de Jordania. Como resultado de estas operaciones, un destacado líder de la organización terrorista Fatah, un equivalente a Hamas, se entregó a las fuerzas del ejército israelí durante dichas incursiones. Las FDI han emitido una actualización adicional tras la reciente operación de incursión. Desde el comienzo del conflicto en la Franja de Gaza el 7 de octubre, se ha informado que las FDI han detenido a alrededor de 1.470 individuos buscados en la región de Cisjordania, de los cuales más de 870 tienen vínculos o afiliación con Hamas. La información crítica obtenida de los individuos capturados ha sido una pieza fundamental para el ejército israelí y los servicios de inteligencia en sus operaciones contra los túneles. Según un informe proveniente de fuentes vinculadas a la inteligencia israelí, se afirma que la asistencia de Irán al nuevo esfuerzo bélico de Hamas incluyó no solo suministros financieros, sino también entrenamiento militar para los miembros de Hamas. Hamas está llevando a cabo entrenamientos para sus combatientes en el uso de misiles antitanque y antiaéreos, mientras que simultáneamente está capacitando a nuevos reclutas para llevar a cabo actividades de infiltración a lo largo de la frontera. Un informe detallado respaldó la información publicada previamente por el Shin Bet, el Servicio de Seguridad de Israel. Esta mañana, la agencia informó que obtuvo detalles sobre los últimos preparativos de guerra de Hamas a través de un combatiente de la organización, también conocido como un experto en la excavación de túneles, que fue arrestado cerca de la frontera hace un mes. Según el informe del Shin Bet, Ibrahim Adel Shehadeh brindó una cantidad significativa de detalles sobre las actividades de construcción de túneles llevadas a cabo por el grupo militante en la Franja de Gaza, así como sus estrategias planificadas para un posible conflicto futuro con Israel y los métodos utilizados para obtener financiamiento de Irán. Sher, un residente de 21 años de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, fue detenido a principios de julio mientras intentaba cruzar desde Gaza hacia Israel en el cruce fronterizo de Erz. Durante el interrogatorio llevado a cabo por los funcionarios de seguridad, Sher proporcionó una cantidad considerable de detalles sobre las actividades de Hamas en Rafah. Específicamente, reveló información sobre los protocolos de emergencia de Hamas y su planificación para utilizar los túneles excavados bajo la frontera como medio para llevar a cabo ataques contra Israel en un eventual conflicto bélico futuro. De acuerdo con la declaración del Shin Bet, durante los interrogatorios, Sher admitió haber estado involucrado en la construcción de ciertos túneles durante los últimos meses.
Además, reveló que se le mostró un pasaje subterráneo que conducía desde Rafah hasta el cruce fronterizo de Kerem Shalom en dirección a Israel. Como miembro de Hamás, proporcionó información detallada sobre los túneles ubicados en el área de Rafah, incluyendo detalles sobre las zonas de excavación, los puntos de acceso, el uso de maquinaria de excavación y las trayectorias de los túneles. Sher también reveló que Hamás había construido recientemente una nueva carretera cerca de la frontera con el propósito de realizar ataques sorpresa utilizando vehículos de alta velocidad a lo largo de la frontera con Israel. Según la información proporcionada por el Shin Bet, Sher participó personalmente en varios entrenamientos de combate que incluían cursos sobre tácticas de combate, el manejo de armamento avanzado y técnicas de sabotaje. Durante la campaña militar llevada a cabo por Israel el verano pasado contra las milicias lideradas por Hamás en Gaza, Sher desempeñó un papel en la división de apoyo logístico del grupo, facilitando el suministro de equipo militar y explosivos a los combatientes. Además, admitió haber participado en la colocación de granadas antitanque y en brindar asistencia en puestos de observación durante operaciones militares. Sher afirmó tener información detallada sobre las actividades de Hamás y sus figuras de alto nivel a lo largo de varios años, revelando a los investigadores los vínculos existentes entre Hamás e Irán, así como el respaldo militar proporcionado por Irán a la facción de Gaza. Este apoyo iraní incluyó tanto financiamiento como suministro de armamento avanzado y equipos electrónicos sofisticados, destinados a interferir con el control de drones israelíes en la región costera. Además, según el informe del Shin Bet, Sher también informó a los agentes sobre el entrenamiento proporcionado por Irán a combatientes de Hamás en el uso de parapentes para atravesar el espacio aéreo israelí. Sher reveló información detallada acerca de las unidades de élite de Hamás, sus capacidades en términos de armamento, específicamente tanques y sistemas antiaéreos, así como la ubicación estratégica de los puestos de observación, incluyendo sus habilidades fotográficas en áreas a menos de 3 kilómetros de Israel. En julio, Hamás divulgó un corto video que buscaba mostrar al teniente general Benny Gantz, ex jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, en un campo de tiro cercano a la valla fronteriza con la Franja de Gaza durante el conflicto del 2014. La aparición de Gantz en el video cobra relevancia a la luz de los detalles proporcionados por Sher. Sher explicó cómo Hamás modificó su estrategia militar después de la batalla en la que las fuerzas de defensa de Israel ingresaron a la franja para destruir la red de túneles. Comentó a los investigadores que los suministros destinados a la maquinaria bélica de Hamás ahora se transportan a Gaza bajo la apariencia de programas de reconstrucción, aparentemente destinados a reparar los daños ocasionados por los enfrentamientos que resultaron en la destrucción de miles de edificaciones. Además, confirmó que los combatientes guardan explosivos y otros materiales en sus hogares debido al temor de los comandantes de Hamás a los ataques aéreos israelíes contra los depósitos de armas del grupo. Sher admitió que almacenaba una gran cantidad de explosivos en su vivienda, cada uno con un peso de 50 kilogramos. El 31 de julio, Sher enfrentó cargos formales en el Tribunal de Distrito de Berba por su presunta membresía y actividades en una organización ilegal, intento de asesinato, contacto con un agente enemigo, participación en entrenamiento militar prohibido y múltiples acusaciones relacionadas con el uso de armas de fuego. El arresto de Ibrahim Adel Shehadeh Sher representó un éxito significativo para Israel. La información proporcionada por este militante proporcionó a Israel valiosos datos. A pesar de esta adquisición de información, Israel continuó llevando a cabo sus operaciones en Gaza. Durante una operación terrestre en Gaza, perdió la vida un soldado israelí. El ejército informó que los lanzadores de cohetes de Hamás se habían ubicado en cercanías de un baño, una piscina y un parque infantil en la calle Ye. Jonathan Maimon, de 20 años, miembro de la unidad de reconocimiento de la Brigada Nahal de Ofakim, fue trágicamente asesinado por militantes durante enfrentamientos en la parte norte del territorio. Esta pérdida elevó a 29 el número de soldados fallecidos en la ofensiva terrestre israelí en Gaza. El ejército israelí expresó su profunda tristeza por esta fatalidad. Además, las fuerzas de defensa de Israel informaron que otro soldado de la Brigada Nahal, parte de la unidad de reconocimiento, y un oficial de reserva del cuerpo blindado sufrieron graves heridas durante los combates. Por otro lado, las fuerzas de defensa de Israel compartieron imágenes de sus soldados que se posicionan en lugares desde donde se lanzaban cohetes en zonas civiles,
con el objetivo de exponer y destruir la infraestructura utilizada por Hamás. Se reveló que dicho grupo terrorista utilizaba estos lugares para lanzar cohetes hacia centros poblados en Israel. Las Fuerzas de Defensa de Israel emitieron un comunicado en respuesta al video, declarando que este acto es otra evidencia de la constante utilización por parte de la organización terrorista Hamás de la población civil como escudos humanos con objetivos terroristas. Durante el último día, Hamás ha continuado lanzando cohetes hacia Israel, apuntando a comunidades a lo largo de la frontera de Gaza, muchas de las cuales han sido evacuadas. Al mismo tiempo, el ejército israelí ha seguido llevando a cabo ataques aéreos contra objetivos de Hamás, mientras que las fuerzas han intensificado su ofensiva terrestre en la franja de Gaza. Las Fuerzas de Defensa de Israel informaron que desde el inicio de la ofensiva terrestre en la franja de Gaza hace una semana, han impactado más de 2.500 objetivos mediante operaciones terrestres, aéreas y navales. Asimismo, señalaron que las fuerzas terrestres han llevado a cabo ataques aéreos adicionales contra la infraestructura y áreas de almacenamiento de armas. El Ministerio de Salud dirigido por Hamás reportó que más de 30 personas murieron en un ataque israelí en el vecindario de Al-Megazi, ubicado en el centro de Gaza. Sin embargo, Israel ha cuestionado la veracidad de estos números, acusando a Hamás de inflar artificialmente las cifras de víctimas. Agradecemos tu comprensión.